Buenas noches, magíster y compañeros. Nuestro grupo tiene el agrado de presentar el tema de la unidad 1, titulado Estructura para la elaboración de proyectos educativos en el trabajo de titulación. A continuación, veremos diferentes parámetros que servirán mucho para elaboración de proyectos educativos. También las siguientes indicaciones, silenciar su micrófono y también alguna pregunta pueden hacerla con mucha confianza. Saber que un proyecto educativo es un plan o un conjunto de actividades que se diseñan y se organizan de manera coordinada y también ayudan a alcanzar una meta de aprendizaje o un objetivo formativo específico. A continuación tendremos las partes y las estructuras de los proyectos educativos. La portada, también llamada carátula o página titular, es la primera hoja del trabajo de titulación y cumple una función muy importante, que es presentar de forma ordenada toda la información principal del proyecto. En ella debe estar el nombre completo de la universidad, la carrera, la modalidad del trabajo, el tema, la línea de investigación, el título al que se aspira, los nombres de los autores y finalmente el lugar y la fecha de presentación. Todos estos datos deben estar centrados y redactados con claridad, utilizando distintos tamaños de letra. Además, en la parte superior se debe colocar el sello institucional, lo que le da formalidad y validez académica al documento. La dedicatoria es una sección personal que refleja el lado humano del trabajo de investigación. Es el espacio donde el autor expresa gratitud o cariño hacia las personas que fueron su inspiración o su apoyo durante este proceso académico. No tiene carácter académico, pero sí emocional, y suele redactarse con frases cortas, sinceras y sin exceso de palabras. Agradecimiento. El agradecimiento debe ser sencillo, sobrio y mesurado. También puede adaptarse mediante párrafos completos o simplemente puede ser un listado de las personas, instancias e instituciones. El incluir el agradecimiento es de manera opcional. En el resumen se presenta de forma breve todo el contenido de la investigación, en un solo párrafo de hasta 250 palabras. Debe incluir la fundamentación, el objetivo general, la metodología, los resultados y las conclusiones principales, además de 3 a 6 palabras claves. También se traduce al inglés como abstract con sus keywords. Su propósito es permitir al lector comprender rápidamente el estudio y sus hallazgos. El índice de contenidos muestra de forma ordenada los capítulos, temas y subtemas junto con la página donde se ubican. Su función principal es guiar al lector y ofrecer una visión general de toda la investigación. Se elabora al finalizar la redacción del informe, asegurándose que los títulos y numeraciones coincidan exactamente con el texto. El índice de tablas es un listado que contiene todas las tablas utilizadas en el trabajo, con su número, título y la página donde se encuentran. Sirve para que el lector ubique fácilmente los datos numéricos o resultados estadísticos. Según las normas APA, cada tabla debe numerarse con números arábigos y llevar un título breve en cursiva. Este índice se coloca después del índice general y se lo elabora una vez que todo el documento esté listo para asegurar que las páginas sean correctas. Índice de figuras. Todos los tipos de elementos visuales que no sean tablas se consideran figuras en el estilo de figuras. Todas las figuras que contiene el informe final del trabajo de titulación tienen un número y título. Por lo tanto, hay que incluir estos datos en un índice de figuras. Como tenemos el número de figura, también tenemos el título, la imagen, la leyenda y la nota. Introducción. Sección inicial de un texto cuyo propósito principal es presentar el tema, captar el interés del lector y ofrecer una visión general de lo que se tratará en el resto del escrito.
El marco teórico es de los capítulos más importantes de un trabajo de investigación, porque esto representa el sustento científico de toda investigación. En esta parte se recopilan teorías, conceptos y estudios previos que explican el problema que estamos investigando. Su objetivo es demostrar que el investigador comprende el tema, que conoce lo que otros autores han dicho y hecho y que su trabajo se apoya en fundamentos válidos. En otras palabras, el marco teórico responde a la pregunta: ¿qué dicen los estudios anteriores sobre este tema y cómo se relacionan con mi investigación? Para elaborarlo se recomienda, primero, definir los conceptos clave con apoyo de autores reconocidos. Segundo, explicar las teorías que sirven de base para el estudio. Tercero, incluir investigaciones previas y compararlas con la realidad que se analiza. Finalmente, hacer un síntesis que se conecte con esas ideas, también con los objetivos del trabajo. Todo debe estar respaldado con citas bibliográficas en formato APA y redactado con tus propias palabras. El marco teórico es la parte que da fuerza, validez y coherencia a la investigación. Capítulo 2. Metodología, también conocido como capítulo de materiales y métodos. Se debe desarrollar con mayor profundidad y precisión respecto a lo planteado en el anteproyecto, describiendo cómo se realiza el proyecto y así de esta manera garantizar la validez y la coherencia en el proceso investigativo. Es importante mencionar que se debe detallar en 2 páginas los siguientes apartados: el tipo de investigación, describiendo y justificando el tipo de investigación, que puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto dependiendo la investigación. Además, también las técnicas e instrumentos de investigación, en donde nosotros describimos con claridad las técnicas que utilizamos, como puede ser la entrevista, la encuesta, la observación, y de igual manera las técnicas como el cuestionario, la guía de entrevistas, la lista de cotejo. Es importante aplicarlos y mencionar a quién fue aplicado, cuándo y cómo se validaron los resultados. Además, presentamos las preguntas de investigación o de hipótesis, los cuales se formulan y se plantean y dan respuesta dentro de nuestro plan de trabajo. Otro aspecto de la metodología es la matriz de operacionalización de variables o matriz diagnóstica. En esta pues básicamente se emplea lo que son las variables, indicadores, técnicas de recolección de datos y las fuentes de información. Cabe recalcar que no todo proyecto tiene este componente. En los participantes pues se explica lo que es detalladamente la población, la muestra utilizada con sus características y también el tipo de muestreo, probabilístico o no probabilístico. Si también en la investigación se generó lo que son el empleo de materiales, pues es el momento donde debería indicarlos. Procedimiento y plan de análisis de datos, pues aquí se da lo que es un detalle general del desarrollo del proyecto de investigación, el mismo que es utilizado para el análisis de información y el software empleado. Resultados y discusiones. En resultados y discusiones se generan tanto tablas como figuras. Para citarlas de manera correcta en el formato APA séptima edición, pues se siguen algunos lineamientos. En las tablas, pues, contienen el número de tablas, el título, el encabezado, el cuerpo, la nota y bordes de la tabla. En este caso, en el título, nosotros lo que colocamos es el nombre de la tabla, o a lo que hace referencia. En el cuerpo de la tabla, pues, está constituida por tanto filas y columnas, que a su vez contienen tanto números, porcentajes y enunciados, como también en los bordes de nuestra tabla. Una parte antes. En la nota se coloca la fuente de la tabla o la elaboración de quién lo hizo la tabla. Y se puede poner una breve descripción para, si fuese el caso, de que no se lograse sobreentender con el título de la tabla. A su vez, en los bordes de la tabla se coloca una línea en la parte superior y una en la parte inferior,
como también una en la parte de abajo del encabezado y una en la parte de arriba de los totales. A su vez, las figuras siguen casi el mismo lineamiento, colocando el número de figuras, el título, la imagen, leyenda y la nota. En este caso, en el título de la figura se coloca en el nombre de la figura o la imagen. También se coloca lo que viene siendo una leyenda que ayuda en sí va constituida dentro del margen de nuestra imagen, que ayuda a describir de mejor manera para lograr sobreentender lo que es la imagen. A su vez, en notas se genera la fuente de donde es obtenida la imagen y pues se ayuda también a dar una descripción para que se logre sobreentender. A su vez, aquí podemos obtener o ver dos ejemplos. Discusiones. Sabemos que se tabula y se discuten los resultados obtenidos de la aplicación de lo que son las técnicas de investigación científicas, que estas son utilizadas, puede ser en encuestas, entrevistas, observaciones. Es necesario numerar tanto las tablas como las figuras con el estilo APA. Se debe graficar los resultados porcentuales, que pueden ser en barras o también en pasteles. Pero también se debe explicar con palabras lo mismo que está en la tabla y en las figuras. Lo correcto es utilizar la tabla de datos o ya sea de figuras, eh, y bajo lo que se escoja se debe realizar un verdadero análisis y una discusión de la información. Es decir, hay que emitir un juicio de valor basándose en lo que son datos relevantes obtenidos en estas tablas. Si se planteó alguna pregunta de investigación para el desarrollo de investigaciones, se deberá responderla sobre la base de los datos obtenidos, y si se planteó alguna hipótesis, es aquí donde debemos aprobarlas o rechazarlas. Pero aquí se utiliza la estadística inferencial. Si la investigación es cuantitativa, también se debe plantear y demostrar hipótesis. Cuando se trabaja con una investigación cualitativa. Seguidamente contamos con el apartado de la propuesta, que está relacionada a plantear solución ante el tema y el problema de investigación. Se recomienda que esta propuesta no sobrepase las 20 páginas y que aborde los temas principales y más importantes dentro de la investigación. Tenemos también lo que es la conclusión, que involucra un análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Se conoce también que es la síntesis global del estudio, el balance final de la investigación, porque presenta hechos ya comprobados, es decir, los resultados que se han ido obteniendo en el desarrollo del informe. Se recomienda que sea lo más precisa posible, debido a que va a llamar la atención del lector en aquellos aspectos fundamentales de la investigación. Además, puede utilizar como base los temas generales o los capítulos que se han abordado en el desarrollo del informe. Como base, en las conclusiones se pueden derivar las recomendaciones. Deben ser adecuadas, viables y deben responder a la problemática que se ha planteado. Abordan todos aquellos aspectos no resueltos o que necesitan de un mayor nivel de estudio y mayor tiempo de estudio, pero estas recomendaciones deben estar justificadas en el contenido de la investigación. Son todas aquellas acciones futuras que servirán para la generalización de los contenidos que se han tratado y también para introducir los resultados al ámbito práctico. A continuación se encuentra el glosario de términos, que es aquel espacio en el que se definen aquellas palabras o frases que no son conocidas posiblemente por el lector o que son propias del campo temático que se aborda. Es necesario que no se reiteren estas palabras en caso de que ya hayan sido explicadas en capítulos anteriores. También tenemos las referencias, que se conocen como bibliografía. De igual manera, corresponden a todas las fuentes de información de las cuales se obtuvo los conceptos marco teórico, entre otras definiciones, y deben ser citadas mínimo 20 en formato APA. Por último,
existe la sección de anexos que lo que busca es explicar todas aquellas particularidades como el alcance, los parámetros y las condiciones del proyecto que son, como su nombre lo dice, propias del desarrollo de la investigación y que permitirán al lector conocer más acerca de todo lo que se abordó y lo que se realizó para llegar a los resultados que se obtuvieron. Luego de esta exposición, el grupo tiene el honor de agradecerles por su atención prestada.